106.5. 9:48 minutos en el Sol de la Mañana. Tenemos otro invitado muy especial también, el licenciado Ramón Tejado Holguín. No me gusta que le diga licenciado, pero licenciado, sociólogo. Ramón Tejado Holguín, director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la DIAPE. Hey. Entonces, Ramón Tejado Holguín es un de la DIAPE. Siempre está con nosotros y aprovechamos. Hermano. Ramón, nosotros quisimos conversar contigo a propósito del inicio del año y en función del análisis de lo que fue el año 2017 y los retos que tiene el gobierno en este año, partiendo sobre todo de que las encuestas dicen que hay dos grandes preocupaciones siempre: este asunto de los feminicidios y la violencia en sentido general y el asunto de la transparencia. Viendo de cara a estos dos problemas, ¿cuáles son las acciones, actuaciones que va a hacer el gobierno frente a esto, desde tu perspectiva? Mira, bueno, con esas dos preguntas yo creo que se hace el proceso. Mira, hay varios aspectos. Vamos a empezar por la transparencia. Ok. En la actualidad hay una serie de decretos, reglamentaciones, etcétera, que están ubicando al gobierno dominicano como un gobierno cada vez más predecible, que a veces la gente no entiende esto de predecible y transparente. Predecible significa simple y llanamente que no te pueden salir con mapo y sorpresa las cosas, sino que cada vez están las reglas del juego más establecidas. O sea, que hay más control. Y mucho más control. Yo te pongo, por ejemplo, lo que seguro vieron en la prensa a final y principio de este año, de lo que son las reglas no básicas, las normas básicas de control, que están desde la Contraloría General de la República. Todas las instituciones tienen que respetar estas normas. Son unas normas que, claro, es un asunto que se ha hecho poco a poco porque es bastante complicado y es para mantener el control absoluto de todos los desembolsos, de todo lo que necesita una institución. Para ponerte un ejemplo, no solamente las normas básicas, te estaba mencionando una. Hay un decreto que hace las cosas de la manera más transparente del mundo. Primero, que toda institución que va a hacer un gasto tiene que estar seguro de ir a presupuesto y estar seguro que ese dinero está consignado en el presupuesto nacional y que fue consignado en el presupuesto nacional para ese gasto y en ese momento. Que no se puede usar para otra cosa. Que no se puede usar para otra cosa. Luego, de ahí pasa a Contraloría, que revisa si hay los controles, si se respetaron las reglas del juego, etcétera. Pasa a Tesorería, que revisa si efectivamente el dinero está disponible y era para ese algo. Y si hay que hacer una licitación o algo, pasa a la Dirección General de Contrataciones Públicas y ahora al portal transaccional en donde se ubica la compra ahí. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Toda esa compra que se ubica ahí, ya no es que solamente tú puedes concursar, es que el portal transaccional te permite ver desde el momento en que la institución, que ya pasó por todo el proceso de ver que tenía efectivamente dinero, de que esa compra se iba a hacer y se iba a hacer, desde el momento en que las personas participan, o las instituciones o las microempresas participan, que gana, quién gana, por qué razón se le asignó a eso, hasta todos los hitos de ese proyecto o programa o lo que sea para lo que se licitó. Es decir, que si decía que al mes siguiente iba a haber tal cosa, eso va a estar consignado ahí. Pero no solamente eso, sino que la persona que necesita cobrar el dinero va a saber en todo momento en qué está ese desembolso. ¿En qué momento está? Si la institución lo solicitó o no lo solicitó, si ya le dieron el visto bueno al presupuesto o no le dieron el visto bueno al presupuesto, si se le dijeron que estaba todo en el control interno, si se está confeccionando el cheque o no se está confeccionando. Es decir, que de manera transparente cualquier proyecto a través del portal transaccional, tú puedes ver todo su desarrollo. O sea, ya no ha quedado un cheque de que para que te hagan un cheque, para que te saquen un pago. No solamente eso, sino que tú sabes que siempre en el gobierno siempre aparece algún sabio. Había gente que se enteraba que te iba a salir el cheque y te llamaba y te decía, mira, ¿en cuánto me das que lo saco? Porque el cheque iba a salir como quiera. Sí, pues ya eso no se puede ver todo eso. Sí, pero ¿qué está ocurriendo?
porque de repente si voy a suplir un servicio al Estado de ahora en adelante, las cosas están como claras y me dan cierta paz. Pero ¿qué pasa con pequeños, grandes y medianos empresarios? En algunos casos tengo constancia que, por ejemplo, le deben 3 millones de pesos desde hace 5 años y el actual ministro dice, no, pero es que si yo te pago esa deuda, yo voy a dejar de utilizar esos 5 millones que se te deben, tú me documentaste la deuda, pero es que si yo te pago esos 5 millones, ese dinero yo no voy a poder utilizarlo en un proyecto al presente que finalmente se me va a sumar a mi gestión. ¿Qué pasa con esa deuda vieja? Con eso yo digo que vaya primero, yo diría a la propia compra, contrataciones, compras y contrataciones públicas. Pero si la deuda vieja ya. Sí, pero oye, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, yo te voy a poner un caso, y mi institución, eso no existe. Y conozco muchas instituciones que eso no existe. Pero yo conozco muchísimas donde eso existe. Yo lo que le digo a esas personas que utilicen los mecanismos legales para cobrarla. Claro. El mecanismo legal es boronear, no obstante la transparencia y el portal. Estoy diciendo que no lo hagan, que utilicen los mecanismos legales. Tú puedes buscar. Pero ¿cuál es el mecanismo legal para cobrar una deuda vieja al Estado dominicano, al gobierno dominicano? Si no paga, no te es como si que no parecería que depende de la voluntad de yo vuelvo y te digo, yo no conozco ningún caso de esa naturaleza, yo personalmente. En mi institución no hay caso de esa naturaleza. En muchas instituciones que conozco no hay caso de esa naturaleza. Y una vez... ¿Y dónde los hay? Y una que vez, lo denuncie. Que lo denuncie, eso es lo que que digo. ¿Quién lo va a denunciar? No le pagan nunca, ahí sí es verdad que no le pagan. Yo le voy a decir que sí. Oigan esto. Ahí sí es verdad que no le pagan. No. Yo vi denuncias, por eso... Yo vi denuncias que se hicieron en la prensa. Como una de mis misiones es ver precisamente cuáles son los elementos de riesgo. Cuando vi la denuncia, vi la institución que era, es alguien que yo conozco, además de la institución, de varias instituciones, lo llamé y le dije, mira, hay una denuncia que salió en el Listín, salió en el periódico Hoy, salió en el Diario Libre, de este grupo de personas que están en un colegio diciendo esto. Y él me dijo, mira, yo te voy a buscar los papeles para que tú veas que eso es mentira. Que yo no le debo ningún dinero. Y el dinero que se le debe se le está pagando. Oli. Entonces, denúncialo, busque los mecanismos. Los estados, es decir, un estado... Pero quiero que quede algo muy claro, que es a donde quería ir. Y la pregunta es sobre el 18, del 12 hasta ahora. Cada vez, con estos mecanismos que he señalado, desde el decreto de racionalización del gasto, desde el portal transaccional, las normas básicas de control interno, de lo que está haciendo en tesorería de presupuesto y la forma que se está respetando todo esto, cada vez más el Estado Dominicano marcha hacia un nivel de transparencia y de previsibilidad que reduce sustancialmente, pero sustancialmente, la posibilidad de corrupción. Perfecto. ¿Y cómo se puede explicar entonces el caso de la onza? No, ¿cómo se puede explicar ante ese contexto de transparencia? Permítele a José, porque ya está hecho, tú lo apoyas. ¿Cómo se puede explicar? Oli secunda esa pregunta. ¿Cómo se puede explicar dentro de ese marco de fortaleza institucional? ¿Cómo se puede explicar el caso de la onza? Que dice la Cámara de Cuentas que esa estructura de corrupción tenía más de 5 años montada. La Cámara de Cuentas de nosotros, que nosotros pusimos ahí. Adelante. Bueno, primero, acuérdate que la ONSA, que ha pasado por un proceso, tiene una diferencia con muchos de los organismos del Estado. En un primer lugar, la ONSA maneja dinero, recupera dinero. El Estado tiene poco mecanismo. ¿Perdón? Recauda dinero. Y dinero físico. Sí, y dinero físico. Y el Estado pero también se le asigna del presupuesto. Sí, pero tú me hiciste una pregunta. Sí, pero yo te estoy complementando. Entonces, tú me estás para debilitar mi pregunta, me da la impresión que dice, no, la ONSA es aparte porque recauda. No, también se le asigna presupuesto. Pero la respuesta, así como yo te dejé que termine la pregunta, tú me dejas que termine la respuesta y después tú me rebates. No, yo no te estoy rebatiendo, yo te estoy complementando la pregunta. Gracias. Entonces la ONSA tiene esa característica. Si la ONSA tiene primero que nada un elemento de recaudación de fondos. ¿Qué ocurre con esto? En el Estado Dominicano, real y efectivamente, han existido tradicionalmente pocos mecanismos para establecer que las instituciones de esta naturaleza, que son como empresas descentralizadas, puedan retornar ese dinero.
Entonces tiene cierta discrecionalidad. Y muchos escapes. En eso, y muchos escapes. Eso en primer O lugar. sea que ahí no llegan. No es En segundo lugar, a la ONSA efectivamente se le asigna dinero. Pero ¿qué ocurrió? Si ustedes se ponen a ver, la ONSA cuando estuvo en manos de este señor, amplió muchísimo los niveles de vehículos. Su cobertura. Su cobertura, compró vehículos, la ONSA estaba trabajando mucho mejor que en otros lugares. Parece ser que el asunto se hacía en cuanto a cierto tipo de contrataciones donde había cierta discrecionalidad. La observación es muy buena, pero precisamente, si nosotros nos ponemos a ver, a finales del año pasado comenzó a funcionar la nueva ley de transporte, que uno de los elementos que tiene esa ley de transporte es precisamente convertir a la ONSA en un proceso que ya va a tomar su tiempo, convertir a la ONSA en un tipo de empresa pública con mayores niveles de reglas del juego y más establecido estas cosas. ¿Qué mecanismo? ¿Por qué pasa la ONSA en una situación de esto? Yo he dicho, y lo dije al final cuando estaba hablando de esto, reducir la corrupción al mínimo. La corrupción, y reto a cualquiera, en ningún país del mundo es difícil de eliminar completamente, porque siempre hay algunos elementos que se te escapan. En este caso, como te dije, la ONSA, en la nueva ley de transporte, tiene un papel diferente y esos mecanismos se harán más difíciles. 1.611 millones se le asignaron a la ONSA en el presupuesto pasado. 1.611 millones. Ramón, hay una serie de instituciones que tienen esa misma característica, la misma característica de la ONSA, es decir, reciben, no están regida o centralizada a la gestión directa del Ejecutivo, como la que tú has planteado, es decir, por su propia operatividad reciben fondos públicos, son descentralizadas, tienen posibilidad de acción y pago y la necesitan. Por ejemplo, pudiéramos mencionar los acueductos, pudiéramos mencionar decenas de empresas que manejan ese tipo de recursos. ¿Está el Estado Dominicano incapacitado como para dar seguimiento a esos recursos públicos que se ponen ahí? Los mecanismos que el Estado tiene para ello, para fiscalizar de manera externa eso como Contraloría y Cámara de Cuentas, están desbordados en sus capacidades para identificar si se distraen recursos públicos en ellos. Mira, yo creo que hay una metáfora que yo he usado en algunas ocasiones y creo que es pertinente decirla aquí. Las políticas públicas, todas las políticas públicas, no son un vehículo de carrera que pasan de 0 a 100 en un segundo. O sea, tú agarras un vehículo de carrera, es gradual, te digamos. vaya. Exacto, hay todo un proceso. Es decir, lo que yo he hablado es de todo el proceso que hay en República Dominicana del 2012 hasta esta fecha, precisamente para ir controlando todos esos aspectos. Y yo insisto, nada más que entren a compra dominicana, entren, por ejemplo, a... Bueno, los aspectos que tú planteaste están ahí. Eso es el futuro, hay un gran problema que se ha heredado. Pero precisamente a nivel... Pregunto la solución. Precisamente lo que estoy diciendo es eso. O sea, lo que te estoy diciendo es, las políticas públicas no se pasan de 0 a 100. ¿De una vez? De una vez. Hay todo un proceso, hay toda una, digamos, un déficit que viene desde hace mucho tiempo que se está solucionando. Mira, por ejemplo, aquí la gente no lo usa, pero aquí hay un portal de transparencia fiscal donde tú puedes observar absolutamente todo, un portal donde tú puedes observar todo lo que le ingresa al Estado y en qué lo gasta. Y aquí hay un portal, por ejemplo, del ¿Cómo se llama ese portal de transparencia fiscal? Así mismo Transparencia fiscal. Atención. Está bajo el mando de Hacienda. Pero tú tienes un ministerio como el Ministerio de Administración Pública, exacto, que dirige Ventura Camejo, que tiene unos indicadores sobre cada una de las instituciones, de cuál ha sido el nivel de cumplimiento de la Ley de Función Pública. Yo no veo que la gente... Cuidado porque ONSA tenía un buen ranking. Pero tú sabes por qué tenía buen ranking. Mira, ahí qué bueno que tú señalas eso. Mira lo que ocurre. Tenía buen ranking era en transparencia, pero en lo que corresponde a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Qué corresponde a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental? Y Lidio era representante legislativo de esa zona. Sí. Coño, revisar. Lidio, tanto que yo te admiro, coño. Ya, sigue. Revisar cuáles son las funciones
del índice de transparencia, garantizar que todas las informaciones de esa institución estén en línea. Y todas las informaciones de la institución estaban en línea. ¿Que estaba en línea? Sí, todas. No, eso no puede ser. Bueno, pues entonces Lidio le dio 100. Pues le dio 100 mal. Pero tú sabes que Lidio no están en línea. Claro que hace eso. Pero, José, no, pero ¿cómo va a estar bien eso si el tipo llamaba de la calle? Mira la onza número, el que está preso, el que lo mandan para su casa ahora porque dio cuarto, Zorrilla. ¿Cómo se llama? El empresario. No, fuiste tú que diste. Yo no le mira la ficha número 1104. Me pasó por la hora. Sácale y llévamela para el taller. Sí, pero es otra sin cosa. licitación, sin concurso. Es más, el tipo da cuarto como en 7 instituciones. José, entra a la página web y ve ¿O no es así? José, entra a la página web y ve si la ley de función pública, la ley de acceso a la información, ¿se cumple o no? No, eso no se cumple nada. Mira, yo soy periodista. Y no hay sanción. Oye, lo que no pasa se cumple. es que nosotros no podemos tapar la cosa. Es decirla para que nuestro gobierno no se desacredite. Pero te está diciendo que hay un proceso, José, que yo no te es de una estoy vez. diciendo lo siguiente. Yo te estoy diciendo lo siguiente. El 100 que tenía en Transparencia Más, si tú quieres ese índice, desde mi punto de vista, hay que cerrarlo el índice. Ramón Tejada Holguín no debería llamarse. Pero espérate. No debería llamarse índice de transparencia. Es un índice de acceso a la información. No es transparencia. Que así es como debería llamarse. Claro. Tú puedes tener una institución que tenga todas las informaciones disponibles, todas las instituciones, y puede haber actos de corrupción en ella. Porque esa ley está obsoleta, esa ley ya. El mundo civilizado habla de gobierno abierto. Eso de acceso a la información. Pero José, plantea entonces tú como congresista ¿cuántas veces lo voy a plantear con mi proyecto de gobierno electrónico? ¿Cuántas veces tú quieres que lo plantee? No, que lo plantee. ¿Para qué hicimos el hackathon ahora? No, pero la pregunta no fue para buscar proyectos de gobierno abierto. Ahí hay 16 proyectos, se los pongo en mano. No, que tú sometas un proyecto de ley de gobierno electrónico. Pero tú no tienes 20 años en la comunicación aquí. ¿Qué proyecto se aprueba en el Congreso si el gobierno no quiere? Dime uno. Pero tú se lo planteaste al gobierno. Una burbuja. Pero tú se lo planteaste al gobierno. Coño, pero si el gobierno quisiera transparentar la vaina, necesita ley. No hay un paquete de ley. Pero te está diciendo Ramón que está el gobierno avanzando en transparencia o no. ¿O estamos igual que antes? ¿Estamos igual que antes? Bien. Yo quiero que mi gobierno mejore. Ustedes lo quieren tapar. Está bien. Para que se siga jodiendo. ¿Ha avanzado o no el gobierno en términos de transparencia? Ha avanzado bastante, como lo estoy diciendo. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, señores, hay algunas instituciones que hablaron de los escándalos del 2017. Los escándalos del 2017 que hubo. Primero, todos son viejos. Ahí no había uno que fuera actual. Todos venían de un elemento anterior. Sí, señor. Dos, todos habían consecuencias. La ONSA tuvo consecuencias. Por las razones que sea la luz, pero tuvo consecuencias. Sí, bueno. El caso de el SEA tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del SEA? No todo. No hay nadie sometido a la justicia. Está en proceso de investigación y se le entregó. Pero tenemos un año en eso, investigando. Pero yo vuelvo. No, por si acaso. O sea, yo solo digo que tenemos mucho investigando lo del SEA. No, pero si está en causa. En causa no está. El caso SEA no se ha judicializado. Y los tres brazos también tuvo consecuencias. Que tampoco se ha judicializado. Entonces están los informes ahí. No sigan, por favor. Y se van a someter, señores, en serio, miren, yo me sorprendo mucho de cuando nosotros, la gente que queremos mayor nivel de transparencia y que luchamos porque haya mayor nivel de transparencia, pecamos de cierta desesperación, no en el caso de ustedes, sino lo quiero decir desde este punto de vista, porque resulta lo siguiente, si se somete un asunto de un mes que ocurre y se somete de una vez, viene la crítica al Ministerio Público y a todos, diciendo que no investigó bien, que no se tomó su tiempo, que presentó un expediente débil, que hizo esto y lo otro. Si al Ministerio Público se le presenta un informe, se toma su tiempo para investigarlo, está haciendo las cosas como deben ser, entonces no está haciendo nada. Porque yo no estoy viendo que está haciendo nada. ¿Y dónde están los sometidos? ¿Y dónde están estos? ¿Y dónde está lo otro? Pero hay personas identificables fácilmente, Mientras tanto, en los tres brazos, a nadie se le está desalojando, a nadie se le quitó su terreno, nadie tuvo que pagarle ese dinero. Pero la sociedad perdió... Lo que pasa es que si hubo... ¿No fue así o fue así? Lo que pasa es que si en el caso de los tres brazos se determinó, hubo un sobre todo patrimonio a priori, público enajenado por particulares. De que hubo sí. Pero está o no... Oye, sí. Entonces ese expediente se recomendaba, sí, pero ahí hubo una recomendación de la propia comisión de que se han sometido a la justicia. Y se sometió a la justicia. Está en la justicia. Está siendo investigado. El caso
de esa empresa privada que gestionó a priori de manera irregular el tema de la titulación. La empresa no. El tema la empresa no tiene problema. El tema de la titulación. De la titulación en los tres brazos. O sea, se determinó a priori, el gobierno determinó que de manera irregular se gestionó la titulación de terreno público en los tres brazos. Ahí participó Corde, destituyeron a su director, y una empresa privada que se llama Titulatet. Aunque esté paralizado y ciertamente no estén desalojando a nadie, es más, hay mucha gente que está como en una especie de limbo por el tema del pago. Ese caso no se ha judicializado. Si hubo delito, debió judicializarse. Al no judicializarse, yo tengo la peor impresión. Y ya te concluyo, Ramón, con el caso del CEN San Pedro de Macorís, por ejemplo, entre otros. O sea, el mismo gobierno determina que hubo irregularidades, pero no da el segundo paso. Okay, oye la respuesta entonces. Adelante, Ramón. Vuelvo y te digo. Para que hagamos una pausa. Se hizo un informe, y ustedes lo vieron por la prensa, ustedes lo leyeron. Sí, se vio el informe. Sí, se hizo un informe. Y ese informe, en los dos casos, se entregó al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está investigando. Pero el Ministerio Público independiente no ha hecho eso es lo que él te dice, que es un proceso. Tiene un año. Bueno. Yo ¿Tú confías en que va a haber ahí consecuencias? Yo creo que va a haber consecuencias. De hecho, déjame decirte algo, Aníbal, que si alguna gente de los tres brazos nos está escuchando, ante la preocupación que extiende Aníbal, de que la gente está muy preocupada, no se preocupe, que ahí no va a haber ninguna situación como se dijo en su momento. Ustedes están muy tranquilos ahí no va a haber ningún problema de desalojo, nada. Bien. Vamos a hacer una pausa y venimos entonces al segmento final para hablar un poquito de seguridad con Ramón Tejada Holguín. Cambio y fuera, Mauri.